Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado. Visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo. Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks con la mirada puesta, como siempre, en las principales claves que tenemos que tener en cuenta en la tarde de hoy. Claves geopolíticas y claves macroeconómicas. Bueno, la clave macro ya se la estaba repasando nuestra compañera Marta Vilar, les ha estado acompañando en este especial mirando al indicador favorito de la inflación de la Reserva Federal, ese dato PCE que mejora, seguimos viendo cómo la inflación va descendiendo en Estados Unidos, pero esta es solo una de las claves que vigilamos en el día de hoy, porque efectivamente las que cobran más peso son las que hacen referencia precisamente al momento geopolítico en el que nos encontramos. La primera de ellas versará sobre el envío de cazas y cómo ese envío está enfureciendo al Kremlin, que advierte de que la guerra en Ucrania sigue escalando, dice el Kremlin. Escala el conflicto y esta guerra, por lo que están empezando a apreciar muchos expertos, podría durar años. ¿Cuántos? Bueno, vamos a intentar analizar eso a lo largo de las próximas 3 horas con los mejores expertos aquí en Negocios Televisión y, por supuesto, les vamos a desgranar a continuación las claves de las nuevas peticiones de Zelensky, porque después del envío de tanques alemanes y estadounidenses, ahora lo que pide Zelensky es refuerzo aéreo con cazas rusos, pero también cazas estadounidenses. Los F-16 les suenan. Lockheed Martin, es la compañía fabricante detrás de estos cazas. Bien, esta es una de las primeras claves, como decimos, geopolítica. La segunda nos hace mirar al gigante asiático y a la venganza de China. ¿Cuál es esa venganza? ¿Por qué estamos hablando de una represalia por parte del gigante asiático? Bien, saben que Estados Unidos mantiene una cruzada frente a China en cuestión en materia de semiconductores. Bien, pues ahora Japón y Países Bajos se unen a Estados Unidos en esa cruzada. Ya dicen que sí, van a mantener unas conversaciones que están muy avanzadas para darle ese apoyo a Estados Unidos e intentar que China no pueda acceder a los chips semiconductores más avanzados. Bien, pues desde Japón algunas voces empiezan a alertar ya de la represalia que podría tomar China al respecto, y de eso también vamos a hablar en los próximos minutos. Tercera clave, en este caso también geopolítica, pero economía internacional, es lo que nos interesa. Ley de reducción de inflación en Estados Unidos que sigue enfadando y molestando también a Europa. Y atención a la advertencia que ha lanzado uno de los tiburones inversores de Tesla. Dice que Europa está condenada al fracaso si no hace algo ya para no solo intentar acercarse, aproximarse a lo que es la ley de reducción de inflación de Estados Unidos, sino que tiene que superarla. Dice que Europa, que el viejo continente, tiene que implantar desde cero nuevas leyes, tiene que crearlas para conseguir competir en esa materia con Estados Unidos. Así que estas son las 4 claves que les vamos a desgranar a continuación y mirando precisamente al inicio a la situación que tenemos en estos momentos respecto a la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Pues porque crecen los temores de que el conflicto en Ucrania pueda durar años. Después de haber convencido a Alemania y a Estados Unidos para el envío de tanques Leopard y Abrams, ahora Zelensky lo que hace es redoblar la presión sobre Occidente para que le haga llegar material aéreo. Según el presidente ucraniano, podría suponer un antes y un después y decantar la balanza en este conflicto bélico. Por supuesto, esto es lo que dice Zelensky. Hay muchas voces que dudan de que realmente esa ayuda, ese suministro extra pueda suponer realmente un antes y un después, pero en estos momentos esa es la baza, el argumento que está utilizando Zelensky para aumentar la presión y que efectivamente haya una mayor actuación en ese apoyo militar. Así que esto es muy importante que lo tengamos que Martin y los MiG-29
que son de origen ruso, de Mikoyan. Holanda es uno de los más avanzados en estas discusiones porque ya está en conversaciones con sus socios para entregar F-16 a Ucrania. Son aviones, en el caso de Holanda, con décadas de antigüedad, pero los están adaptando y modernizando para mejorar su eficiencia en el aire. También es cierto que los holandeses, pues todo hay que decirlo, quieren deshacerse de este material que califican de obsoleto porque pretenden modernizarse con los F-35A de Estados Unidos, pero todo lo que llegue va a ser bien recibido por parte de Ucrania. Y por ahora, Lockheed Martin, quien está detrás de los F-16, ha anunciado que va a aumentar la producción de estos cazas ante el posible suministro de aviones de combate en el marco de la próxima reunión militar del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que se va a celebrar en febrero. También va a ser muy interesante todo lo que pueda trasladarse a raíz de este encuentro. Mientras tanto, el Kremlin, por supuesto, se está pronunciando. Asegura que la llave del conflicto está en gran medida en Washington. Sí, Rusia sigue apuntando a Estados Unidos como parte, bueno, del problema y de la solución, habría que decir. Pero en este caso, lo que está diciendo el Kremlin es que la llave la tiene Biden. Dice que el actual inquilino de la Casa Blanca no quiere utilizarla y opta por seguir atiborrando de armas a Ucrania. Es algo que apoya Donald Trump, que asegura que si él fuese presidente de Estados Unidos, la guerra en Ucrania se habría resuelto en apenas 24 horas. Bueno, ni eso. Dice Donald Trump que ni siquiera hubiera tenido lugar la guerra si él hubiese seguido siendo presidente. Trump ha lamentado el envío a nivel internacional de los carros de combate a Ucrania. Considera, igual que el Kremlin, que esto va a hacer que aumenten las hostilidades. Y él ha sido muy claro, primero tanques, pero luego, atención, van a venir las armas nucleares. Trump le ha pedido directamente a Joe Biden que ponga fin a esta guerra loca. Lo ha calificado así. Así que ya lo ven, los ojos se centran en Estados Unidos y no en Ucrania a la hora de hablar de un fin a la guerra. Mientras, las miradas también se posan en la ofensiva renovada por parte de Rusia, que podría comenzar en febrero o marzo, según indican a Bloomberg algunas personas cercanas al Kremlin. Y estos comentarios confirmarían las advertencias que ya había estado lanzando Ucrania de que se avecina una nueva ofensiva y que podría comenzar antes de que Zelensky reciba los suministros recién prometidos de carros de combate por parte de Estados Unidos y por parte de Alemania. Después de que Occidente haya llegado al acuerdo para realizar estos envíos, Rusia ha dejado muy clara su postura. La OTAN está involucrada de lleno en una confrontación con Rusia. Si hace un tiempo decía que tenía una participación indirecta y a ratos directa, aquí ya estaba hablando de una confrontación directa con Rusia. Estas palabras las ha pronunciado la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zakharova, que ha llegado a cuestionar si Stoltenberg se cree que los ciudadanos del territorio OTAN son tontos, porque les están haciendo pensar que mandar ataques no va a significar que ya son parte del conflicto. Escuchen. So, whom NATO is going to lie to, its own citizens. NATO citizens should know that their alliance is engaged in full in confrontation with our country, and such a confrontation is increasing. So we won't analyze now. This is the matter of the military agencies. As for the effectiveness of the deliveries of tanks, instead of effectiveness, they are cared more about some theatrical performance. Bueno, ahí teníamos a Zakharova hablando en ruso, traduciendo por encima en inglés. Básicamente podríamos resumir su mensaje de esa forma, que Stoltenberg está tomando por tontos a aquellos ciudadanos de los territorios de la OTAN al hacer pensar realmente que nos están metiendo en una confrontación directa con Rusia con ese envío de carros de combate. Y mientras tanto, tenemos que apartar ligeramente la mirada, como decimos, del conflicto bélico en Ucrania para mirar a otras cuestiones. Y en las dos próximas, Estados Unidos también está en el meollo. Bueno, este viernes concluyen las conversaciones entre Estados Unidos, Japón y Países Bajos para restringir la venta de equipos de fabricación de semiconductores a China. El objetivo, como ya sabemos, es que China no pueda acceder a los chips más avanzados. Pero el gigante asiático ya podría tener bajo la manga su estrategia para devolverle a Estados Unidos el golpe. Bueno, no solo a Estados Unidos,
también a Japón y también a Países Bajos, a los tres en conjunto. Un legislador japonés que ha querido empezar a alertar de la decisión que ha tomado el gobierno nipón, asegura que China va a tomar represalias contra Estados Unidos, Japón y Países Bajos por esta nueva alianza en materia de chips semiconductores. En concreto, habla del golpe que le puede devolver a Japón, porque las empresas niponas que hacen negocio en China estarán en el punto de mira. Por supuesto, y a estas empresas, dice, no les va a quedar más remedio que buscar otros mercados para hacer negocio, porque China no se lo pondrá nada fácil. Es la advertencia, en pocas palabras, del legislador. Japón y los Países Bajos son hogar de proveedores clave de equipos de fabricación de semiconductores, y es por ello por lo que Estados Unidos ha querido tenerlos en su mismo frente, por los que quiere llevárselos a su bando. Bien sabemos que Estados Unidos, en esa confrontación bilateral con China en materia de semiconductores, no quiere que sea una confrontación bilateral, quiere transformarla en multilateral, y para eso necesita aliados que estén dispuestos a sumarse a su frente. Y en este caso ha encontrado en Japón y Países Bajos los aliados perfectos, pero claro, Japón ya lo advirtió en su momento. Su primer ministro dijo, atención, tenemos que mirar bien la letra pequeña de este acuerdo si nos unimos a Estados Unidos, porque nuestras empresas pueden verse muy afectadas. Así que todavía no está muy claro cuál es la forma que van a emprender con estas restricciones. China es el mayor socio comercial de Japón y ha dicho que el movimiento de Estados Unidos pone en relieve su interés hegemónico egoísta, cito textualmente. La administración de Biden anunció en octubre restricciones en el suministro de los equipos de fabricación de chips más avanzados de los fabricantes estadounidenses a clientes chinos y también límites a los estadounidenses que trabajan para firmas chinas de semiconductores. Esto fue en octubre, una medida destinada a bloquear el acceso a cierta experiencia más avanzada. Esto se lo contamos en su día, en Negocios Televisión, y ya nos queríamos adelantar a la escena que se nos viene. Japón es uno de los principales productores de equipos necesarios para fabricar chips avanzados. Sus empresas tienen casi el 30% de la participación del mercado mundial. El principal fabricante de equipos de fabricación de chips de Japón es Tokyo Electron. Y Tokyo Electron depende de China. Una cuarta parte de sus ingresos dependen del gigante asiático. Así que imagínense lo hipotecado que está Japón en materia de semiconductores con China. Así que con este movimiento Japón realmente podría poner en peligro sus intereses comerciales. Países Bajos también tiene un papel clave en la industria de chips. Es la sede de ASML, uno de los mayores fabricantes de herramientas para la fabricación de chips del mundo. Según este gigante holandés, las medidas de Estados Unidos podrían verse con otro prisma, porque por ejemplo también podrían empujar a China a desarrollar su propia tecnología en maquinaria avanzada de fabricación de semiconductores. Bien, China el mes pasado presentó ya una queja ante la Organización Mundial del Comercio con el objetivo de anular los controles de exportación impuestos por Estados Unidos. Y sí, podríamos decir que China también acumula un buen historial a la hora de hablar de la implementación de sanciones económicas en medio de disputas políticas con sus vecinos. A principios de este mes, China dejó de emitir visados para viajeros de Japón y visitantes a corto plazo de Corea del Sur, y fue un castigo porque estos dos países habían introducido pruebas de COVID-19 y otras restricciones sanitarias para las personas que viajan desde China continental. Si nos vamos más atrás, año 2017, China también redujo drásticamente el comercio con Corea del Sur después de que el entonces presidente Moon Jae-in aceptara albergar un sistema antimisiles estadounidense. Y si nos vamos todavía más atrás, año 2010, China prohibió las exportaciones de tierras raras a Japón a medida que fueron aumentando las tensiones por las islas del mar de China Oriental reclamadas por ambos países. Así que China tiene experiencia en tomar represalias contra aquellos países que le han hecho la zancadilla, en pocas palabras. Así que la próxima represalia de China para este trío, para esta tríada de semiconductores, podría estar en camino. Lo que no sabemos todavía es exactamente cuáles son los pasos que va a tomar, pero sí sabemos que Japón ya está dando la voz de alarma. Así que, como decimos, plano geopolítico con Ucrania y una guerra que podría durar años, con los cazas F-16 que podrían estar en camino, que Zelensky está demandando. Segunda clave,
la próxima y probable venganza de China en materia de semiconductores. Tercera clave, ¿qué es lo que está ocurriendo con Europa y la ley de reducción de inflación de Estados Unidos? Bien, un tiburón de Tesla, tiburón inversor, dice que Europa está condenada al fracaso sin un plan para competir con Estados Unidos. Aplaude la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, no solo Biden lo hace, cada vez son más las voces que se suman y que aseguran que esta ley supone un catalizador clave para futuras empresas de tecnología climática, como es el caso de Tesla. Y esto, como decimos, lo dice uno de los grandes inversores en la compañía de Elon Musk. Se trata de Ion Yadigaroglu, quédense con este nombre, es cofundador de Capricorn Investment, es un tiburón dentro de Tesla y también de SpaceX, ambas propiedad de Elon Musk, y él invierte en tecnología limpia. Su firma tiene 9.000 millones de dólares bajo gestión. Este inversor confía en la estructura de la ley de reducción de inflación. Sí que es cierto que critica algunas partes, por ejemplo, una rama amplia en la cuestión de hidrógeno verde, pero en general dice que esa estructura le gusta cómo se ha estructurado esa ley y pide que Europa haga lo mismo, que cree programas que igualen y superen la oferta estadounidense. En la Unión Europea, y lo hemos estado diciendo en los últimos meses, hay mucha preocupación por el impacto que pueda tener este programa de subsidios. ¿Por qué? Pues porque es un programa que beneficia a las compañías nacionales, a las estadounidenses, y deja en una desventaja competitiva a aquellas compañías que vienen de fuera. Y en este caso, pues hay muchas industrias perjudicadas, pero una en especial, en medio de la nueva movilidad de la que hablamos, va a ser la industria automotriz. Evidentemente, Europa, con Alemania, Francia o Italia a la cabeza de esta industria, firmas como Volkswagen, Renault, evidentemente todas tienen muchos intereses en Estados Unidos y hay una preocupación porque este programa de subsidios realmente pueda perjudicar y mucho sus márgenes de beneficio. En este caso, la administración Biden ha seguido adelante con la ley de reducción de inflación. Ha habido jornadas de conversaciones entre ambas partes, Estados Unidos y Europa, grupos en los que se ha discutido abiertamente sobre el tema, sobre el impacto, sobre las soluciones, pero Biden va a seguir adelante, a pesar de que distintos líderes europeos, y uno de ellos fue Macron en esa cena de Estado que tuvieron a finales de 2022, Macron se lo dijo claramente, hay que hacer algo, porque esto desde luego a Europa no nos está gustando y vamos a intentar responder, vamos a intentar contraatacar de alguna forma. ¿Qué ocurre? Que mucho se ha hablado de este tema, pero los expertos, y en este caso este inversor del que hablamos, considera que los líderes no están haciendo lo suficiente, los líderes europeos. Se está generando un ambiente de batalla por los empleos y la supremacía en estas industrias, sobre todo entre Estados Unidos y China, podríamos decir. Y según este inversor, el problema en Europa es que no hay una forma obvia de igualar el programa de Estados Unidos. Insiste en que el viejo continente está bastante perdido, pero que necesita igualar esta ley de reducción de inflación y no solo igualarla, superarla. Dice que hasta el momento los líderes europeos no han hecho más que quejarse, pero que Europa no puede detener el impacto de Estados Unidos imponiendo aranceles a los productos estadounidenses. Insiste en que a Estados Unidos esto no le va a importar mucho, porque el mercado global es mucho más grande que Europa. Entonces, si Europa encarece las importaciones de Estados Unidos, pues Estados Unidos buscará otro mercado. Es así, la solución para proteger el mercado europeo, dice este inversor, no es encarecer los componentes en Europa. El problema que ve en nuestro bloque es que tenemos una forma, según este inversor, particular a la hora de contemplar la salud estratégica de las distintas industrias. Y en este momento no es comparable o compatible con lo que hace Estados Unidos a través de su ley. Este tiburón insiste en que Europa debe crear nuevas leyes y lo triste, dice, es que la ambición de Europa es mixta. Bueno, dice mixta por no decir pobre, probablemente. Sin un liderazgo fuerte en Europa, el continente fracasará. Esta es la sentencia que dicta para todo el bloque. Así que esa es la tercera clave que miramos en el día de hoy y la cuarta nos hace mirar, por supuesto, a la fotografía macroeconómica. Vamos a ver a continuación el gráfico que nos ha dejado el dato del día, ese PCE de Estados Unidos, que es además el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal. Estamos en plena cuenta atrás para la próxima reunión, para la próxima decisión en materia de política monetaria, nueva subida de tipos de interés a la vuelta de la esquina.
Por supuesto, vamos a analizar las expectativas a lo largo de este programa y, evidentemente, la Reserva Federal, que ahora mismo está en blackout, ahora mismo sus miembros no deberían hablar, está en pleno proceso de ir acumulando los últimos datos que van llegando. Y este va a ser clave porque, como decimos, es el indicador favorito para medir la inflación. Tiene algunas variables que son distintas. La repartición de la tarta a la hora de medir el dato es distinto que el del IPC, que suele ser el indicador que más vigilamos. En este caso estamos hablando de un indicador que presenta algunas variaciones y que la Reserva Federal vigila muy detenidamente. Y en este caso hemos visto cómo la inflación de nuevo mejora. Realmente no nos está aportando algo muy novedoso. El dato es más de lo mismo, que sigue cayendo la inflación. Y en este caso los datos que reunimos es el PCE general disminuye al 5% en tasa interanual en el mes de diciembre. Veníamos de un 5,5 en noviembre, así que ahí vemos una mejora de 5 décimas, medio punto. Y ha sido el dato que ha publicado la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos. Pero si miramos, por ejemplo, a la subyacente, en este caso vemos cómo disminuye del 4,7 al 4,4%. Esto también es bastante interesante. Vemos una mejora de 3 décimas y coincide además con las expectativas que ya barajaba de por sí el mercado. En términos mensuales vemos como la inflación subyacente mejora el 0,3, la inflación general mejora al 0,1%. Un dato, pues como vemos, que es evidentemente positivo. Ya estaba descontado que la inflación general iba a seguir bajando en Estados Unidos. Continúa, por tanto, esa tendencia bajista, podríamos decir que más de lo mismo, sigue cayendo la inflación. Y algunos expertos a los que les hemos preguntado cuando estábamos analizando el dato, lo hacía Marta Vilar, nos han dicho que si la inflación sigue bajando a este ritmo, la Reserva Federal va a tener muy difícil el seguir subiendo los tipos de interés como lo ha estado haciendo hasta ahora. Insistimos, estamos pendientes en la próxima reunión. Bien sabemos que ahora mismo la pauta por parte de la Reserva Federal va a seguir trabajando en una magnitud más baja en esas subidas de tipos de interés, pero en algún punto va a tener que llegar la pausa. ¿Cuándo se va a producir esa pausa? Bueno, pues ahora mismo las dudas están precisamente en el momento en el que se produzca y sobre todo en cuándo la FED, a través de estos datos de inflación, va a considerar que es necesario ya arrancar ese periodo de pausa y mantener por un tiempo los tipos elevados. ¿Dónde va a estar el tipo terminal? Bueno, más o menos en torno al 5% es lo que está barajando el consenso. Víctor Álvar González, nuestra compañera Marta Vilar, ha hablado con él analizando este dato. Ha dicho que hasta que la FED no vea que se van a la calle 1 millón de estadounidenses, realmente no va a provocar ese pivot, o bien hasta que se cumpla su deseo, hasta que aumente el paro en Estados Unidos. Así que nosotros nos quedamos con estas cuatro claves esenciales que no solo analizamos en este ratito, sino que vamos a seguir analizando a pie de letra aquí, también a pie de parqué, en Rolling Stocks.